Hola, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, del Departamento de Relaciones Sociales y del área de Estudios del Trabajo de este departamento, así como de Editorial Itaca, les damos la más cordial bienvenida a esta cuarta sesión de trabajo de un pensamiento mundano, más allá de Marx, pesquisas y digresiones. Nos acompañan aquí en la mesa Oliver Hernández, bienvenido Oliver. Muchas gracias. Y Jesús Ramírez, muy bienvenido Jesús. Y también está con nosotros Armando Bartra, bienvenido Armando. Antes de comenzar la sesión, queremos invitarlos a que la gente que ha acudido en las demás sesiones y que va a necesitar una constancia, por favor pasen a firmar. Está la mesa, está la lista para las firmas saliendo luego a la entrada en la mesa de Editorial Itaca. También les queremos avisar que, a diferencia de las otras ocasiones en que hemos tenido nuestro seminario, hoy vamos a tener que terminar máximo a las 2:30, precisamente por el espacio, así que vamos a hacer un reacomodo. Normalmente tenemos un poquito más de tiempo y eso hace que tanto ustedes puedan explayarse un poquito más, como que pueda haber mayor intervención de nuestros participantes. En esta ocasión nos vamos a ir de corrido también, como han sido las otras ocasiones. Vamos a pedirles una participación, una media hora más o menos, para cada uno. Posteriormente, una retroalimentación con el público y al final escucharemos las palabras de Armando Bartra respecto de lo que hemos estado platicando. Perdón, o al revés. O sea, yo intervengo y luego discutimos. Ok, primero Armando y después la intervención, para que ya pueden ser 3 intervenciones y después el público. Y ya al final, bueno, básicamente eso va a ser por ahí de las 2 de la tarde, para que cerremos a las 2:30. También les queremos informar que, como todas las ocasiones, cada uno de los seminarios, cada una de las sesiones ya están en la página electrónica para que las puedan ver. Lo mismo los escritos que ha hecho Armando para cada una de estas sesiones están a su disposición en la misma página y los invitamos a que lo sigan difundiendo, por favor. Sí, no sé si alguno de los dos ¿quién de los dos quiere empezar? O Sí. Oliver, conforme llegamos. Por favor, Oliver. Sí. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer mucho la invitación de Armando, de David, de la Editorial Itaca y bueno, en este caso también de la UAM Xochimilco, para ser parte de esta mesa y estar en esta plática. Hasta establecer una relación con los textos de Armando para esta sesión que tiene que ver con las sociedades en movimiento, textos que son muy interesantes y bueno, una obra que ustedes conocen muy vasta de Armando, en donde pues todas estas sesiones no bastan justo para hacer justicia y para terminar toda esta lectura sobre las obras que él ha escrito. En lo particular es uno de los autores que pues más he leído y hasta cierto punto dentro del país es uno de los autores que me ha dado ciertas pautas y referentes para estudiar las cosas que estudio, que tiene que ver con luchas ambientales, que tiene que ver incluso también pues con el activismo que yo voy desarrollando o que he desarrollado a lo largo de pues los pocos años que tengo de experiencia. En ese sentido pues es un referente pues muy importante. Yo me siento muy agradecido y honrado de estar aquí, pero primero que nada también yo quería referirme en términos de la obra, un poco la forma de escritura y la perspectiva que en Armando Bartra está presente a lo largo de estos textos para la sesión, que pues hasta cierto punto es digamos un mosaico, una constelación de textos que tiene distintas perspectivas y cada uno de ellos incluso parece estar narrado obviamente en un tiempo muy distinto, pero bajo una perspectiva literaria muy distinta. Entonces, en ese sentido me parece muy interesante y bueno, este ejercicio que se hizo de rastrear textos de hace tiempo y algunos pues muy recientes, hasta cierto punto es muy adecuado y da un panorama muy interesante sobre esta temática en torno al pensamiento de Bartra. Creo que bueno, en ese sentido hay una relación muy importante entre los movimientos sociales y el tipo de escritura o el tipo de perspectiva, sea analítica, sea crítica, sea una perspectiva que está intentando explicarlos, que está intentando comprenderlos, etc. En el caso de Armando hay cierto tipo digamos, de manifestaciones en sus textos que lo ligan mucho con una actividad
que no solamente tiene que ver con un asunto de explicar y comprender los movimientos, sino con entenderlos desde dentro de ellos mismos y dar cuenta de ellos de manera muy metafórica, muy poética, algo que pues resulta muy importante, porque no solamente tiene que ver con algo estilístico, sino que tiene que ver con un asunto epistemológico y una forma de intentar nombrar, intentar dar cuenta, intentar decir aquellas cuestiones latentes y negadas por la objetividad capitalista y el modelo de producción y de sociedad bajo el que vivimos. Este estilo narrativo es un estilo pues muy interesante, muy importante y que va evolucionando a lo largo de la obra de Armando y de su trayectoria teórica. Y en ese sentido yo quería remitirme principalmente como punto de partida y pareciera ser como especies de epígrafes a dos autores y bueno, dos frases que me parecen a mí muy sugerentes, un poco en el sentido de esta idea de la llama y la piedra que está en el texto, en el libro de la utopía posible. Ahí hay un libro que me parece muy interesante y una definición de poesía que hasta en la actualidad creo que es como la definición que más satisfecho me tiene, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es justo de Octavio Paz en un libro de 1993 que se llama La llama doble. Más allá de las posturas que tiene el autor y bueno, sus posturas que conocemos, me parece que da una definición muy interesante y muy acertada de lo que es la poesía. Les voy a leer. Dice: la poesía nos hace tocar lo impalpable y escuchar la marea del silencio cubriendo un paisaje devastado por el insomnio. Bajo esa idea, la poesía un poco como que permite nombrar esto que no es hasta cierto punto perceptible de manera inmediata, y a partir de este análisis, de esta forma, por decirlo así, de escritura, se puede uno acercar a aquellos elementos negados por el sistema, por el capital, que uno pues estas objetualidades las empieza como a desmenuzar a partir del análisis, pero a partir del análisis no solamente para hablar del objeto, sino hablar desde él también, que es algo muy interesante y muy importante, y creo que pues al final es el punto de partida al que llegó Marx en El Capital, ¿no? Al hablar de la mercancía y desde esta empezar a desmenuzar lo que hay dentro de ella, no hablar de ella como una objetividad o como un concepto, sino dar cuenta del conjunto de relaciones sociales a su interior, que tiene que ver con el trabajo, con el valor, etc. Todo eso latente al interior de este elemento, de este objeto, y todo eso, pues en este caso de manera abstracta, tal vez en la mercancía, que nos lleva a distintos ejemplos y que lo podemos traspolar en distintos elementos históricos, pero en el caso de Armando Bartra, cuando habla de los movimientos campesinos, de las luchas por la tierra, de las luchas de los jóvenes, hasta cierto punto está realizando un ejercicio epistemológico similar, semejante y con contenidos poéticos muy importantes. Entonces eso me parece pues muy importante. Y bueno, respecto a esta idea del fuego, la piedra y de toda esta forma que la potencialidad, digamos la rabia, la dignidad se moviliza y hasta a partir de la acción puede generar una manifestación que al objetualizarla o al pensarla de manera como científica o a través de esta separación sujeto-objeto de una relación pues exterior a estas manifestaciones, pues uno lo que está haciendo pues es pues poner en cubos de hielo todas estas manifestaciones y no realmente comprenderlas y no ver todo este contenido crítico que hay al interior de los movimientos sociales. Hacer hablar al movimiento social es pues uno de los elementos importantes de la crítica. La crítica no los objetualiza, sino al revés, justo los movimientos ya son en sí mismo crítica y crítica a un contexto específico, concreto. Si uno desde una perspectiva también de repente puede ser crítica y revolucionaria, pero abstracta, está intentando que el movimiento sea lo que pues quiere que sea, pues hasta cierto punto lo que está haciendo también es frenar esa potencialidad que haya en su interior. Entonces ese me parece que es un elemento muy importante, y en ese sentido también una epígrafe del libro en general, este libro de la utopía posible, pues viene justo de Julio Cortázar, que es un autor que a mí me gusta muchísimo, y en el capítulo 73 de Rayuela, que es con el que inicia, por decirlo así, la obra, tal como él, digamos, como la plantea o como él sugiere que sea esta leída, hay
Hay una forma de iniciar esta novela muy interesante respecto a la metáfora del fuego sordo, ¿no? Que inicia con esta idea de, sí, pero ¿quién nos salvará del fuego sordo que nos arde? Y bueno, en ese sentido hay una parte al final ya de ese capítulo donde dice, nos arde un fuego inventado, una incandescente tura, un artilugio de la raza, una ciudad que es el gran tornillo. Ardemos en nuestra obra, fabuloso honor mortal, alto desafío del Fénix. Y en ese sentido la idea del fuego y toda esta potencialidad pues está en nosotros mismos también. Y creo que eso es algo que converge en estos sentido a estos autores y la forma de análisis que tienen, ¿no? Al Marx, que habla de la mercancía y supuestamente de la economía, pero hablando de ello desde el trabajo y restituyendo la importancia del trabajo, está restituyendo la importancia de nosotros como hacedores de historia y como partícipes de eso que nos está dominando, que nos está negando, que nos está afectando. Ese punto de partida es el mismo que también se señala en esta cita, ¿no? Aquello en lo que ardemos viene de nosotros mismos también, y nosotros somos partícipes tanto de su ruptura como de su constitución o de su renovación constante, ¿no? Entonces a mí me parece que esta forma de nombrar lo negado, lo latente, ¿no? Esa especie como de incandescencia que está dentro de nosotros y que de repente por no tener las palabras o las formas de análisis, las herramientas, pues las separamos, ¿no? Y decimos, bueno, no, yo estoy estudiando movimientos sociales y de este tipo, ¿no? Pero yo los veo allá atrás o allá afuera o allá lejos, pues, o incluso algunos, hasta los más cercanos y aquellos de los que somos partícipes, al entrar a la jerga, digamos, académica, lo que estamos haciendo también es separarnos desde el lenguaje, desde las palabras, desde este conjunto de ideas. Entonces esto hasta cierto punto es algo que en Armando Bartra uno no lo encuentra tan definido, es decir, no hay esta separación y de la forma de nombrar, que como les digo, no es solamente un asunto estilístico, sino que tiene un trasfondo epistemológico, con la literatura, con la narrativa que él nos comparte en cada uno de sus textos, se va dando cuenta y se va estableciendo una forma de expresión y de experiencia que converge y que es, digamos, solidaria con las formas de crítica y de revolución. Y bueno, en ese sentido llego a un punto que me parece como una pregunta que yo aquí quería plantear, ¿no? Que si esta cualidad poética de los escritos de Armando, que si seguimos esta especie como de constelación que les decía, como este mosaico de los primeros, bueno, del texto de 1977 al más reciente, el de 2003, pues vemos que esta cualidad está pues más presente en el texto más reciente, y no es que esté ausente, no está ausente en el texto de 1977, ni en los del EZLN, ni etcétera, pero está mucho más presente de manera definitiva cuando habla del 132, cuando habla del tiempo de jóvenes, ¿no? Y cuando establece esta relación con la actualidad, ¿no? Entonces ahí yo tengo una pregunta que me parece muy digamos, pues aquí válida. Si esta cualidad poética de los escritos de Armando es una habilidad que se fue generando con el tiempo, si es realmente una apuesta crítico-epistemológica, o es un estilo que se va desplegando temáticamente, es decir, ahora que hablo de los jóvenes, esta cualidad poética tiene mayor peso. En ese sentido, ¿qué tanto, por ejemplo, si hablamos del campesindio o de los movimientos actualmente con un componente indígena, étnico muy grande, qué tanto esa cualidad se va a manifestar a partir de otros tipos de referentes y cosmovisiones, ¿no? Entonces esa sería un poco en este sentido la primera pregunta que me surge al hacer esta lectura de todos estos textos, ¿no? Si es una cualidad que se fue adquiriendo, una habilidad, si es una apuesta epistemológica realmente, o si tiene que ver con la temática a la cual que se va refiriendo, y en torno a esa temática, pues bueno, el hacer hablar desde los movimientos sociales, pues a la crítica y al sujeto. Después, bueno, uno ve eso, que el de 6 años de lucha campesina, los textos sobre el EZLN o lo de los encuentros mesoamericanos, este texto de Con los pies en la tierra, ¿no? Que habla sobre las luchas socioambientales hoy y el campesindio, pues empiezan a tener una mayor preeminencia de metáforas que alumbran, ¿no? Que hasta cierto punto establecen
formas de constelación, de problematización, de pensamiento a través de imágenes como lo haría Benjamin, ¿no? Y en ese sentido creo que es algo que sí, es muy característico de la obra de Bartra y de su estilo, y es algo que en lo particular pues sí me parece como interesante resolver esta cuestión, ¿no? O sea, preguntarse de qué manera es que esto que se utiliza puede ser emulado, puede ser más o menos como aprendido, uno cómo puede generar este tipo de acercamiento a los sujetos en movimiento o a las sociedades en movimiento. En ese sentido, pues bueno, en mi particular, digamos, activismo, el tipo de relación que tengo con movimientos, por ejemplo, como Xochicuautla o gente en Santiago Tlacotepec con la recategorización del volcán, me parece muy interesante, por ejemplo, la manera en que desde su lucha, desde su cosmovisión, desde la perspectiva que ellos tienen al defender sus territorios, al defender su bosque, al defender, digamos, el agua, pues manejan o comparten algo de lo que yo he aprendido muchísimo, ¿no? Que es esta forma en la que ellos están pensando, por ejemplo, a un árbol, ¿no? Esta idea de cuando llegan, por ejemplo, los granaderos con las máquinas o los granaderos a cuidar que no le pase a nadie a nadie de los que están operando las máquinas y talando los árboles. Y la gente, la comunidad indignada gritándoles, ¿no? Diciéndoles, digamos, como con toda esta rabia, pues diciendo que si no se dan cuenta que no es nada más un árbol, ¿no? Que es parte de su comunidad, ¿no? Y entonces esta idea, pues, no se trata solamente de un árbol como si fuese un recurso natural, ¿no? No sé si ustedes hayan pasado por ahí por la carretera, pues, La Marquesa, pues, a esa altura de La Marquesa, por esta carretera México-Toluca, que pues hay letreros, ¿no? De por cada árbol vamos a plantar otros 10, y pues yo creo que ahí hicieron alguna ecuación, un movimiento matemático para decir qué tanto oxígeno nos da un árbol, y en razón de eso pues calculamos cuántos tenemos que plantar, ¿no? Pero aquí es otra idea, ¿no? O sea, no es el árbol, no es el oxígeno, es el árbol ya como ser y como parte de la comunidad. Xochicuautla defiende desde ese tipo de cosmovisión, una forma pues distinta de relacionarse con la naturaleza, de establecer este tipo de relaciones. Y bueno, por ejemplo, en el mismo caso de los árboles con Santiago Tlacotepec, alguna vez hicimos una especie como de recorrido en su bosque, un bosque que pues funcionarios les habían dicho que tenían que talar porque ya había una plaga ahí presente que pues les obligaba, dado el sobrecalentamiento climático y toda esta cuestión, que pues la situación actual en términos climáticos aceleraba el metabolismo de las plagas, y eso hacía que la única forma de poder atender este tipo de problemáticas fuese talando, ¿no? O sea, ningún método tradicional sirve ya, y entonces tenemos que talar. Y bueno, en ese sentido, pues bueno, ellos definitivamente dijeron que no, que iban a hacer otro dictamen, se acercaron a otra gente, y bajo esta idea y esa forma, digamos, de generar argumentos distintos, ¿no? Pues también íbamos en ese recorrido y veíamos árboles muy altos, uno de ellos incluso seco, el más alto de todos era el más seco, y el funcionario decía, miren, por ejemplo, ese árbol ya está muerto, ¿no? Ya hay que talarlo. Y la gente de la comunidad decía, no, pues es que ese árbol, pues sí, está muerto, está seco, pero sigue ahí bien parado, ¿no? Está, digamos, alto. Pues si es que se cae, si es que en algún momento hay que derribarlo o algo, no es su momento, ¿no? Tal como está él plantado, ahorita nos da la idea o nos da esa imagen de que está bien. Entonces es otra forma, digamos, de relacionarse, ¿no? Ahorita solamente hablé del árbol, pero pueden ser muchas otras cosas. Y a partir de eso, pues bueno, uno puede aprender mucho respecto a este tipo de experiencias y situaciones, y hacer hablar a esto, o desde este tipo de experiencias, a los movimientos sociales como crítica, pues a la razón instrumental, puede ser también, por supuesto, a la explotación, a la enajenación, a una serie de categorías que nosotros podemos pues identificar, pues hasta cierto punto también es pues hacer una especie de resonancia a un discurso, digamos, como subversivo, a un discurso emancipatorio, alternativo, y muy necesario, ¿no? A la actualidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, eso es algo que caracteriza mucho también, yo pienso,
a estas obras o a esta parte de la obra de Armando Bartra, ¿no? Este afán como de dar voz a los sujetos negados, puede ser por el capital, puede ser por el PRI, por ejemplo, puede ser por la hegemonía del Estado mexicano, puede ser por un grupo, una élite específica, particular, ¿no? En mi caso, pues bueno, yo vivo en Toluca y trabajo en la universidad allá del Estado de México, y hay otra serie de mediaciones muy distintas que de repente, por ejemplo, a mí no me hacen ver de manera tan, ¿cómo decirlo?, como tan optimista a la lucha política formal, ¿no? Porque definitivamente pues ahí está terriblemente cerrada y cooptada por un partido, ¿no? Sin embargo, entiendo que esa lucha política de repente acá es mucho más visible y sus efectos de repente suelen ser mucho más perceptibles, ¿no? En mi caso, pues bueno, yo desde mi postura y bajo ideas también teóricas, abstractas, críticas, puedo decir, yo creo que el camino no está por ahí, ¿no? Pero es que estoy pensando desde otro lugar. En ese sentido, bueno, creo que este acercamiento que hace Bartra en cada uno de sus textos no es con un afán totalizador, ¿no?, abstracto, universalizante, diciendo tiene que ser así o es de esta manera que se analiza. La academia pues lo que hace es al revés, ¿no?, objetualizar, y a través de esta objetualización, esta relación de separación sujeto-objeto, pues lo que hace es hablar sobre el movimiento social, o hablar del movimiento social como un objeto. Y lo que dice Adorno en Dialéctica Negativa es que no se trata de hablar del movimiento social, sino hablar desde el movimiento social. Y eso pues es algo no tan sencillo, ¿no? Por supuesto que no es algo que pues solamente con una cierta metodología se puede lograr. Al hacer esto, o para lograr esto, pues sí es definitivamente muy muy importante pues la participación, considero yo, dentro de este tipo de movilizaciones, o el acercamiento al menos, sea desde el activismo o sea desde una familiaridad con las causas de estos movimientos, para poder pues generar un discurso, una lógica de explicación que no necesariamente está solamente hablando del objeto o movimiento social, sino desde él está haciendo una crítica a la totalidad del sistema, sea capitalista o el modelo político hegemónico en México. Entonces, bueno, esto como pensar, digamos, la particularidad de los movimientos y sus expresiones, es algo que ejerce, me parece, Armando Bartra como muy pocos teóricos o analistas de los movimientos sociales. Es decir, no hay una categoría a priori o per se como para ver a los movimientos sociales. Está hablando desde ellos, y bueno, es muy importante el trabajo periodístico justo que hace, ¿no?, a través de todas las fuentes que recupera, y a través de eso empieza a hablar de un contexto, por ejemplo, en el caso de los años del análisis que hace de las luchas por la tierra en los años de Echeverría, pues nos da cuenta de manera muy minuciosa, ¿no?, a veces hasta fastidiosa porque es demasiada información, pero nos da cuenta de esa situación, ¿no? Y bueno, el otro con los pies en la tierra, que es un análisis más contemporáneo, más cercano, también hace un análisis de distintas manifestaciones. Obviamente es difícil capturarlas en su totalidad porque son demasiadas, y más en el contexto que estamos viviendo, ¿no?, bajo el gobierno y bajo las iniciativas que se están emprendiendo, pues es muy, muy difícil hacer un análisis tan extenso. Pero eso no es, digamos, como un momento que se deba como dejar a un lado del análisis crítico. Creo que pues, en el caso de Armando, pues la centralidad de este punto, o de este momento, es el punto de partida, porque desde ahí es desde donde hay que pensar, ¿no? No desde lo que tal vez debería ser, desde lo que dijo alguien más, desde lo que tal o cual categoría podrían presentarnos o permitirnos decir, sino desde lo que está sucediendo, desde lo que está aconteciendo, ¿no? Y por eso, bueno, uno de los elementos que a lo largo de los libros de Bartra está presente también, es esta idea de que, pues, al menos a lo largo del siglo XX, ¿no?, lo dice sobre todo en el libro de Hambre y en el del Hombre de Hierro, las luchas se han peleado en el campo, ¿no? La revolución ha sido campesina. Y pues puede ser por distintas situaciones o contextos, sí, definitivamente tiene que ver con el modelo económico capitalista, etcétera, pero definitivamente pensar desde ahí y establecer este tipo de conexiones pues permite potencializar o ver las particularidades que este tipo de movilizaciones
pues nos permiten para pensar otro tipo de herramientas, de estrategias políticas e incluso pues ya de estrategias emancipatorias concretas. En el caso pues de nuestro país, pues la estrategia emancipatoria más clara, más tangible, pues obviamente son las comunidades autónomas zapatistas, y bajo esa idea pues es que también podemos nosotros pues, ¿cómo decir? Como dar cuenta de que sí, definitivamente, en el campo, en este tipo de contextos sociales es donde, si bien la situación es más crítica, también es donde más potencialidades hay para generar este tipo de rupturas. Entonces, ese es un punto, pues me parece muy importante, porque además este tipo de narrativa, este tipo de, digamos, punto de partida, que es un punto de partida histórico, de un análisis detallado, minucioso, permite generar narrativas polifónicas, que es un término que utiliza mucho Armando Bartra, que viene de Mikhail Bakhtin, y permite generar narrativas que vienen de la historia misma, de lo que está aconteciendo, de lo que sucede, y al remitirse de la historia, al remitirse a esta más bien, uno puede pues más o menos identificar que su método es muy muy cercano al de E.P. Thompson, ¿no? Que es un autor que también Bartra valora mucho, sobre todo en este texto de la formación de la clase obrera en Inglaterra, y que utiliza categorías, por ejemplo, como la de experiencia, ¿no? Esta categoría que permite, pues justo lo que estábamos mencionando, ¿no? Desde la experiencia empezar a derivar una serie de digamos, conclusiones críticas, de planteamientos, de propuestas incluso para el tipo de prefiguraciones que se hacen en la práctica. Y bueno, en torno a eso, pues bueno, que tiene que ver justo con una perspectiva que me parece muy congruente en términos del marxismo, pero que no todo autor que se dice así marxista procede de esta manera, ¿no? Y bueno, en este sentido Bartra lo hace a lo largo al menos de los textos que para esta ocasión tuvimos que leer. Y en ese sentido, sí, esta idea del concepto de experiencia, esta idea de que la lucha de clases anteceda a las clases mismas, o la clase social obrera no tiene por qué ser el sujeto unitario que englobe a todas las identidades, sino que hay una serie, digamos, como de manifestaciones, de contradicciones, de antagonismos, de situaciones de explotación, de enajenación, que pues uno puede documentar pues a través de este tipo de categorías. Hacer hablar desde ahí, desde la experiencia justo, es algo que está muy muy presente entonces, y bueno, entender bajo esta idea como un proceso, como lucha a la formación de las clases sociales, es algo que también me parece pues muy latente en el pensamiento y digamos esta propuesta que uno puede más o menos prefigurar en Bartra, aunque es distintos, me parece, autores en distintos momentos. Sí hay una tradición, sí hay al parecer una especie como de vena que lo lleva a hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Y bueno, creo que en eso sí es muy muy congruente. Pero bueno, remitirse a Thompson no necesariamente es ya hacer tal cual este análisis, ¿no? En ese sentido yo recuerdo mucho un libro de Massimo Modonesi, que es este de subalternidad, antagonismo y autonomía, donde también se remite a Thompson. Sin embargo, me encuentro en ese texto un afán más clasificador, ¿no? Más metodológico, por decirlo así, como más sistematizador, que expresivo o crítico epistemológico, como digamos la forma en que Bartra recupera a Thompson, ¿no? Hay una diferencia ahí que me parece muy muy importante, porque uno puede retomar de nuevo, dar voz desde la experiencia a estos actores, pero otra es que esa categoría funcione para después remitir de nuevo a otro marco conceptual mucho muy elaborado, mucho muy interesante, pero que resulta también así como cajones demasiado cerrados para este tipo de expresiones, ¿no? ¿De tiempo cómo voy? Ya, bueno. Solamente me faltan entonces dos apuntes que quería yo hacer, digamos de rápido. Son dos preguntas más bien que quería yo dejar al aire, plantearlas y dejarlas al aire. Una es, bajo esta idea, ¿no? Es una pregunta en términos de cómo se puede ver este tipo de esfuerzos, cómo hacer hablar sin expropiar las propias voces de los sujetos, ¿no? O sea, cómo poder hablar desde esas experiencias sin adueñarse tal vez de la voz, ¿no? Sentarse dentro de ella. Y también ese sería un primer punto, y la otra es cómo cronizar estos eventos, cómo sincronizarlos en un tiempo que no sea un tiempo lineal,
¿no? Porque de repente uno cuando da o documenta el desarrollo de una lucha, pues llega, digamos, a una perspectiva pues que en términos de Benjamin es un tiempo lineal, y si la experiencia resulta infructuosa, de repente nos lleva hasta un pesimismo, ¿no? De, híjole, entonces tampoco se pudo hacer nada ahí. Entonces, ¿cómo puede uno lograr, desde estos ejercicios analíticos, generar estas dos dinámicas? Y la última, que sería ya con la que concluyo, que es un debate muy interesante que hay a lo largo de los textos, sobre todo el de ZLN y en el texto de La llama y la piedra, con John Holloway, tiene que ver con esta idea de los nuevos sujetos y, digamos, como el carácter como polimórfico de las movilizaciones actuales. ¿Qué tanto esto puede ser pensado, me parece, como una especie de profundización justo de las luchas de clases? Es decir, que tanto se profundiza tanto en los sujetos que se indignan o que se levantan o se movilizan frente a una dinámica pues también cada vez más heterogénea del capitalismo en la forma en que nos afecta esta, y también en las demandas que generan. Es decir, qué tanto, por ejemplo, la demanda por la autonomía, el autogobierno, ¿no? Demandas que caracterizan mucho al movimiento zapatista y a muchos movimientos contemporáneos de lucha por el territorio, qué tanto esas más bien, en lugar de clasificarlas y ponerlas en otro punto, tal vez de las distintas demandas que han habido, qué tanto esa más bien es la demanda más profunda que se le puede hacer a la relación capital-estado, y en este sentido es una forma en que se profundiza la lucha de clases, más que generar otro tipo de repertorio dentro de la misma lucha de clases, qué tanto esta genera o rompe con la forma de movimiento tradicional. Y bueno, es lo que yo quería decir al respecto, y bueno, de nuevo agradezco mucho la invitación. Gracias a ti, Oliver. De verdad que me gustó mucho la parte que haces referencia respecto de la poética bartriana, o de acá de Bartra, suena más chido, más chido, en el sentido de que, fíjate que yo estamos terminando de editar aquí en Aguam, de reeditar un libro de Armando que se llama El México Bárbaro también, y cuando lo estaba leyendo, platicaba que me parece que es un libro muy humano. Jung trabaja mucho sobre los arquetipos, y uno de los arquetipos que más hace referencia es al del viejo sabio. Y el viejo sabio, yo no lo había visto hasta ahorita que me dices tú, lo de la parte esta poética en los diferentes escritos. Ya lo había notado yo en lo de el Hombre de Hierro, lo había visto en Hambre y Carnaval, lo había visto ahora que te platico en del México Bárbaro, pero yo lo había visto como desde un lado humano, porque precisamente Jung habla del arquetipo del viejo sabio que conforme van pasando el tiempo, va recuperando en sí el conocimiento de los demás. Y yo pienso que mucho de eso es lo que se da en los escritos de Armando, porque él parte precisamente de estar en las marchas, de estar en los movimientos, de estar en el lugar y de estar siendo un poco como el espejo de la gente que acudimos a los lugares. Y eso es lo que yo había estado notando un poquito más en esa parte de trabajo, pero me gustó mucho cómo lo decías, a partir como de una poesía, porque a final de cuentas la poesía es eso, es el resumen de lo humano. Y yo creo que tienes mucha razón, te agradezco mucho. Julio, por favor. Jesús, perdóname, ya te cambié, Jesús Ramírez, perdóname. No te preocupes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, agradezco a Editorial Dita, que a la UAM, Armando, por supuesto, la inmerecida, pues el inmerecido de estar aquí. Bueno, preparé unas notas, obviamente abordar la obra, los temas, incluso las disquisiciones, los debates, las polémicas, los sueños, todo lo que representa la obra de Armando Bartra, tanto en su riqueza teórica como en la parte de la expresión humana, no solo la poesía, sino también el compromiso de pensar, de sentir, de actuar dentro de las perspectivas de un cambio social, nunca aceptando las verdades del poder, siempre cuestionando incluso las verdades o los dogmas, tanto de la academia como del pensamiento único, pero también de la propia izquierda. Y creo que un pensamiento tan rico en el sentido que expresa su obra, pues es muy difícil abordarlo, incluso en media hora, que me parece
un poco tiempo, pero bueno, yo precisamente voy a partir de la metáfora que hablaba del viejo sabio. Yo pienso más bien en el joven sabio Armando Bartra, porque, bueno, yo lo diré en lo que te voy a leer. Se llama Soñar con los pies en la tierra, que es una frase de Armando, es nota sobre el realismo utópico de Armando Bartra. Sin duda, Armando Bartra es uno de los pensadores mexicanos más comprometidos con la realidad, con la gente, con sus sueños. Es un intelectual que parece no serlo, que se ensucia las manos y los pies, que camina con la gente y piensa al mismo tiempo y sueña al mismo tiempo. El suyo es un pensamiento vivo. Su trabajo, su pensamiento, está más cerca del árbol verde de la vida que la teoría gris del gabinete o del cubículo. Armando Bartra se esfuerza por ejercer un pensamiento anclado a la realidad, a caballo en las tensiones entre la libertad y la necesidad, entre la utopía y la posibilidad, entre los sueños y los haceres. La visión que expone Bartra en sus obras sobre la realidad política y social de México solo se logra cuando se trabaja desde abajo y se mantiene una convicción y un compromiso con los desheredados, pero al mismo tiempo también con el pasado, con la memoria y con los sueños que han vivido y soñado otras generaciones. Si tuviéramos que utilizar una metáfora campesina, esas que tanto les gusta a Armando usar en sus obras, podríamos decir que su papel no es el del profeta del futuro posapocalíptico o utópico. No se contenta con ser el cronista de los hechos o ser el periodista sociólogo de los acontecimientos y los movimientos sociales. Su papel es más cercano a lo que yo veo la legión de los tiemperos, los encargados de la comunidad para recordar permanentemente el vínculo y el origen de las cosas, la historia de los pueblos, su sustrato profundo que los hace ser lo que son. Al mismo tiempo invoca las fuerzas sociales y espirituales que benefician y hacen posible la colectividad. Es un mediador entre los sueños y la realidad, que cumple la función social de recordar quiénes somos, de dónde venimos, para saber a dónde vamos. En palabras de Walter Benjamin, que está citado en varias ocasiones en su obra, sobre todo en el libro de La utopía posible, dice que su trabajo, bueno, yo equiparo esa cita con su trabajo, el trabajo de Armando Bartra, que es articular el pasado, buscando en el fuego y las cenizas de la historia, el recuerdo, la chispa, el relámpago que ayuda a entender esa historia para iluminar el porvenir. Si no sabemos de dónde venimos, ni quiénes somos, no sabremos a dónde vamos. Gusta repetir Armando Bartra cuando habla con los jóvenes en muchos seminarios, no sé si en su salón de clases, porque nunca he asistido a uno de ellos, pero sí a los foros y a las escuelas de formación política que he visto donde están sus intervenciones. Su trabajo al lado de los movimientos sociales ha sido buscando esa chispa, ese relámpago del que hablaba Walter Benjamin, invocando con sus artes a su aparición, pero al mismo tiempo con su labor de intelectual ilumina el camino de los pueblos en lucha. Es decir, el trabajo de Armando es la disputa por la memoria y el conocimiento. Sabe que la lucha por la transformación, por el cambio, también es una lucha de ideas, una lucha por la memoria, por la interpretación del pasado y del presente. Su labor como historiador y pensador, evidentemente, pues ayuda, citando a Benjamin, a encender en el pasado la chispa de la esperanza. Es un don que solo se encuentra en aquel historiador que está compenetrado con esto, con saber, dice Benjamin, que tampoco los muertos estarán a salvo a salvo del enemigo si éste vence, y este enemigo no ha cesado de vencer. Esto cita Armando Bartra al inicio de su libro. Yo me recordé, él pertenece a una generación que justo demostró lo contrario, como la fuerza de la memoria y cómo los muertos pudieron vencer al enemigo en el 68, frente al hecho del poder de un abuso, de un asesinato masivo que fue la matanza del 2 de octubre, como la recuperación de la memoria y el trabajo social de no solo de los protagonistas, de los estudiantes de entonces, del comité del 68, y después de las mujeres y las madres de los desaparecidos políticos,
sino también la recuperación de las nuevas generaciones de lo que significó la lucha del 68. Y eso significa vencer los muertos que vencen después de muertos, como el Cid Campeador, que sigue, ganando batallas de la memoria, batallas de las ideas y batallas de los sueños. Y eso, de alguna manera, creo que es a lo que ha contribuido también Armando. En ese sentido, y citando un poco lo que señalaba el compañero, que el presentador, Bartra es como el sabio alrededor del fuego, que cuenta a las nuevas generaciones y a los miembros de la comunidad las historias y las ideas que hacen enlazar el pasado con el presente, los sueños soñados con los sueños por soñar. En ese sentido, Bartra es un referente indispensable hoy en día de la izquierda, del pensamiento de la izquierda y de la práctica de la izquierda en las últimas décadas. Preocupado por los movimientos sociales, comprometido con la lucha de los campesinos, de los obreros, de quienes trabajan por un mejor país, siempre se ha mantenido al margen de las mafias intelectuales, de las mafias culturales, académicas e incluso de las mafias políticas. Es decir, aquellos grupos de interés que ven por sí mismos más allá de su propia labor. Armando siempre ha estado comprometido con la gente, pero no con el interés de un grupo o de grupos. A pesar de que su compromiso político lo ha llevado a militar en organizaciones políticas, en caminar al lado de los movimientos, participar en la Convención Nacional convocada por los zapatistas, en fin, participar en la lucha por defensa del petróleo, ser orador en el zócalo del movimiento por la defensa de la economía popular y del petróleo y de la soberanía nacional. A pesar de todo eso, siempre ha mantenido una independencia de pensamiento, una independencia también de su quehacer como ciudadano. En ese sentido, Bartra ha construido su pensamiento y también su vida al lado de los movimientos sociales. En más de una ocasión, a lo largo de su obra, pues recurre a esas experiencias, esas metáforas que va aprendiendo en el camino sobre la vida y la comprensión campesina y sobre el entendimiento de la colectividad desde una perspectiva de la comunidad. Y bueno, y de otras experiencias que le van dejando su camino en esa relación. Por su formación, Armando siempre se ha preocupado por la comprensión de la realidad y los mecanismos de dominación, de conocer los resortes que dan origen a los movimientos sociales, también de conocer sus luces y sus sombras, como se dice, y hacer que la comprensión de esos procesos también permitan entender en el espacio en el que se interactúa cómo funciona el sistema capitalista y permite o intenta aportar a los movimientos una perspectiva histórica que puedan convertirse ambas, el conocimiento de cómo funciona el sistema como de una perspectiva de dónde se viene, como herramientas emancipatorias. En ese sentido, estas ideas, estas palabras, estos textos están alimentados por la rebeldía y por el compromiso ético con la humanidad, con el pueblo o la sociedad, según con cada quien, según con que se mire. La reflexión de Armando se sitúa siempre, que es algo muy interesante, siempre está pensando en el corto plazo y en el largo plazo, siempre está pensando en la cuenta corta y la cuenta larga, como él dice en sus textos, siempre está situándose en la coyuntura, pero pensando esa coyuntura, cómo se explica y hacia dónde va, ¿no? Entonces, eso es interesante, porque es un ejercicio permanente, incluso cuando uno lo oye hablar, siempre está enlazando presente y pasado, por eso es inclasificable su obra. Es de historiador, es de sociólogo, es hasta de economista en algunos aspectos, por su interés en explicar los fenómenos, y al mismo tiempo logra, digamos, recuperando pues, es un pensador político, pero también ha trabajado mucho temas culturales, el tema de la caricatura, el tema de la sensibilidad del cine, etcétera, que le permiten, bueno, pues, tener una perspectiva y una visión en su lenguaje y en su perspectiva bastante amplia, ¿no? Y que eso se expresa en su obra. Y al mismo tiempo, bueno, pues nunca se detiene o nunca presenta una sola cara de las cosas, ¿no? Siempre es un poliedro,
una visión de un prisma en el que está siempre pensando en la perspectiva y completando con la otra perspectiva, y pasa de, digamos, de la visión sociológica a los fenómenos económicos, pero también a los fenómenos culturales, y luego también a la experiencia de lucha y de la reflexión política. Entonces, en ese sentido es muy rico y siempre nos está llevando. Lo interesante es que tienen un ritmo, aún los textos más, digamos, más primeros que nos tocó leer, que son más un poco en la impronta o que reflejan una cultura política de la izquierda de los 70s, que está muy anclada, digamos, en ciertas ideas que en ese entonces estaban en boga y que ahora han sido puestas en cuestión, que también Armando ha sido en eso interesante. Por eso yo no sabía, pero leyéndolo ya a detalle, me doy cuenta que, bueno, que Jean-Paul Sartre es alguien que ha sido parte de su reflexión o de su formación, y que el sentido de la autocrítica, el sentido de ser, de tomar, digamos, una perspectiva crítica del pensamiento y una perspectiva crítica de la realidad, es una cosa permanente en la obra de Sartre, y que él retoma de una manera la obra, incluso una obra tan compleja como la crítica de la razón dialéctica, la asume de una manera. El método de análisis de Sartre lo traslada, digamos, el método marxista desde la perspectiva sartreana lo traslada sin ningún problema a su explicación, dejando, digamos, todo el bagaje teórico complejo que explica Sartre, y que me pareció muy interesante, digamos, esta capacidad de desdoblar lo teórico complejo y convertirlo en metáforas cotidianas. Eso también es una capacidad de síntesis y de creatividad lingüística y cognitiva que tiene Armando, que le permite comunicarse lo mismo en un auditorio universitario que con un grupo de campesinos o de indígenas cuya lengua no, el español es su segunda lengua. Entonces, esta ductibilidad, esta capacidad comunicativa también la tienen los textos, y entonces, pues, las voces de su obra pues va desde autores intelectuales, pensadores, desde Sartre, yo citaba Walter Benjamin o Marx, que es muy presente en su pensamiento y su reflexión, pero también Aristóteles o Gramsci, no sé, lo mismo que de repente las explicaciones o los testimonios del campesino que ve su realidad y que interpreta desde su perspectiva las cosas, y que encuentra las conexiones de cómo desde esta, digamos, visión teórica, cómo puede ilustrarse y al mismo tiempo enriquecerse con estos hechos o estas explicaciones, estas voces cotidianas. Al mismo tiempo, en sus textos retoma, pues, no solo digamos, los testimonios directos, la crónica periodística o la teórica, sino también hasta los manifiestos políticos, los análisis que hacen los movimientos, los análisis coyunturales que hacen los movimientos, y que a él también le permite como analizar esta vitalidad de los movimientos sociales y esta perspectiva de la subida y la bajada que tienen normalmente los movimientos, ¿no? Que encuentran un auge y tienen un declive, y en eso me parece que es importante. Otro aspecto que quiero destacar es que Armando Bartra no se anda con rodeos, no pretende, digamos, ser el científico social o el académico impoluto que no se contamina con la realidad. Él se mancha, se ensucia, como yo decía al principio, camina el lodo, camina el asfalto y va a la plaza pública también a gritar o a escuchar a la multitud. Y desde esa perspectiva, Armando se asume como parte del proceso social. Es una especie de investigador en acción que está indagando la realidad, pero al mismo tiempo interactuando con la realidad y comprometiéndose con la realidad. Y eso vuelve sus textos completamente, son textos muy vivos. Entonces son textos muy atractivos para ser leídos, para ser analizados, para ser pensados, incluso en muchos casos. Yo coincido con el compañero Oliver Hernández, que justo esta capacidad metafórica se va, digamos, mejorando, se va haciendo mucho mejor
respecto a los últimos años, ¿no? Donde también ya la situación del país se vuelve cada vez más terrible y donde también la necesidad de exteriorizar lo humano como un asunto central de por qué mantener la rebeldía o una perspectiva crítica se vuelve central. Cuando aparentemente no hay razones para tener optimismo, pues uno le saca de las fuerzas de la historia y también del corazón y de la razón, ¿no? Entonces, eso me parece interesante que se expresa en su literatura, en su manera de escribir, ¿no? Bueno, algo que me parece muy importante, hay una parte que para mí es un hallazgo de su libro de La Utopía Posible, que es todo su análisis del racismo sobre México, que me parece que ha sido soslayado. Se señala y se aborda, pero se soslaya al mismo tiempo. O sea, se dice, pero como un dato que ya sabemos, el colonialismo mental, o el racismo colonial, o el racismo interiorizado en la sociedad. Pero digamos, hacer esta arqueología del origen del racismo y los textos que cita de la época porfiriana y los teóricos de ese racismo contra los indígenas, es muy interesante, porque ahí están los neoliberales retratados de hoy en día. O sea, son las mismas ideas, casi las mismas frases. Cambia el contexto en el que están diciendo, pero si uno ve y cita a Videgaray, va a ver su tesis y están ahí las mismas ideas sobre el atraso del campo, lo que significa el lastre de los campesinos y los indígenas, en fin. Y me parece eso muy importante, porque si la sociedad mexicana no asume que parte digamos, de su crisis que hoy vivimos es el racismo, y es el clasismo, que también el racismo se disfraza de clasismo, pues este país no tiene solución. Si no buscamos un México incluyente, y no podemos lograr ese México incluyente que plantea Armando, sin asumir que hay un racismo interiorizado en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, incluso a través del lenguaje, a través pues hasta del insulto, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, pues ya de los movimientos sociales, evidentemente, pues no, su trabajo ha sido en la diversidad, en esta miriada tan grande y este mosaico de movimientos sociales que México ha vivido en las últimas décadas. Y bueno, pues va del movimiento estudiantil, la lucha por la democracia, a un actor y un sujeto que a Armando siempre le parece, como bien lo explicaba Oliver, le parece muy importante destacar, que es las luchas campesinas y las luchas indígenas. Después entendemos por qué su insistencia en la lucha por la tierra, la recuperación de la comunidad como el espacio privilegiado de transformación, porque finalmente frente al individualismo posesivo del capitalismo actual, frente a la idea de todo reducirlo al mercado y reducirlo todo a un valor de cambio, citando a los populistas rusos, que me parece muy interesante, recupera esta idea de que frente a la idea dogmática o la idea que se tiene de que la civilización es un continuo y que tiene que pasar por ciertos estadios a fuerza, y ese era un dogma de la izquierda en el siglo XX, bueno, en el siglo XIX, pero que se extendió hasta el siglo XX, que era que a fuerza de las sociedades agrarias tenían que pasar por el capitalismo para llegar al socialismo, al comunismo. Y entonces hubo un sector en Rusia, los populistas rusos, que dijeron, no nos parece eso lo mejor, porque su trabajo era en las comunidades agrarias, y decían, no, pues es que eso significa la destrucción de la comunidad, y entonces sin comunidad no hay socialismo y no hay comunismo. Y entonces este debate con Marx, que además es muy interesante, digamos, las frases que rescata la carta de Marx a Veras a Zulich en este debate, creo que me parece muy importante, donde reconoce que la comunidad es comunidad agraria, o sea, contrario a todas las ideas que se tienen formales de lo que representa el pensamiento marxista. El propio Marx reconoce que la comunidad agraria significa una posibilidad de cambio hacia el socialismo sobre la base digamos, sin pasar por el capitalismo, o como lo intentaron los rusos
pasar rápidamente por el estadio del capitalismo, la democracia burguesa y pasar al socialismo directamente, ¿no? Entonces, esto me parece importante porque es también romper con la idea de uno de los dogmas de la izquierda tradicional, o digamos, yo le llamo antigua porque ya estamos en otra época, de esta fe irremisible en el progreso que tanto cuestiona Benjamin como toda la escuela crítica de Frankfurt, y ya bueno, ya ahora es un lugar común, después de Marcuse y demás, pero creo que es importante porque aún hoy el neoliberalismo nos vuelve la imagen de que el progreso es indetenible y que es la única, ese ferrocarril es la única vía que hay. Y entonces creo que Armando, sin citar precisamente esa metáfora de Walter Benjamin, ve en el sujeto social campesino, en el sujeto colectivo que cuestiona al sistema, pues porque además también cuestiona, digamos, al sujeto, habla mucho del sujeto de cambio, ¿no? Y entonces ese sujeto de cambio que originariamente desde la dogmática marxista se pensaba que era el obrero, la clase obrera como el único sujeto de cambio, por ser el lugar que había en el sistema de producción y en los medios de producción, aquí hay una crítica a esa perspectiva, y se plantea, bueno, pues que las comunidades agrarias podrían ser aquel pasajero que toma el control del tren, del que hablaba Walter Benjamin, para ponerle el freno, ¿no? Entonces, eso es interesante, porque es un pensamiento antidogmático, un pensamiento autocrítico, porque al final de cuentas, como él señala, pues el siglo XX es la historia de nuestra derrota. Él dice nuestra derrota asumiéndose como parte de la izquierda y del triunfo del capitalismo. Entonces duele contar la historia del siglo XX vista así, y entonces es interesante cómo de ese dolor pues pueden hacer una esperanza, ¿no? Entonces esto es lo que me parece muy interesante de Armando, siempre pasar de lo teórico a lo práctico, de lo práctico a lo teórico, siempre poniendo en cuestión las ideas, pero también poniendo en cuestión las prácticas, ¿no? Y en eso es interesante cómo frente al dogmatismo de la idea del cambio social, por la base de una vanguardia que va a emancipar a la sociedad, que creó los monstruos del totalitarismo de izquierda en el siglo XX, y sus diferentes imitaciones en la historia actual. Entonces, esta idea de que la emancipación es obra solo de un sector que va empoderado a librar a los demás, es algo que Armando, en primer lugar, sin citarlo, pues está asumiendo que es obra de la gente misma, ¿no? Para parafrasear a Carlos Marx, de que la emancipación de los trabajadores es obra de los trabajadores mismos. Armando asume esa creencia o esa idea en toda su obra. O sea, está claro que es el sujeto social colectivo empoderado, el que, no las vanguardias, sino ese movimiento social, el que es el agente del cambio. Entonces me parece eso muy interesante, porque rompe completamente con las viejas ideas que se tenían en la izquierda. Otro asunto que me parece importante es asumir el posibilismo como una parte de la lucha de la izquierda. Siempre se considera que el posibilismo se le asocia al pragmatismo y a ahora que voy a citar a un amigo, Carlos Monsiváis, que decía: exigid lo imposible pero aceptad lo que os den. Entonces, en esta contradicción entre que sí, soy muy radical y quiero la revolución, pero acepto que la ventanilla que me ofrece el gobierno y los créditos que me va a dar, pues hay muchos que cuestionan este hecho. Pensado así, pues sí, es cuestionable, pero en el posibilismo que plantea Armando, que sin renunciar a la utopía, sino por el contrario, su planteamiento es la utopía como el referente permanente, y que permita al mismo tiempo tener un realismo de los movimientos, que pues pensando en el análisis de la realidad y en el análisis de la correlación de fuerzas y de las posibilidades que tiene el movimiento o los movimientos de transformación, pues avanzar en ir avanzando en la transformación, y que también, digamos, el reformismo, visto así, no como un estadio al que se llega, sino como una etapa de continuidad, también tiene que verse como un avance.
Y esto es algo que genera polémica en muchos sectores de la izquierda, pero me parece interesante que Armando lo dice abiertamente. Y la otra cosa que me parece esencial es asumir que la democracia es una opción de transformación. Incluso en sus textos habla de que pues ya incluso la vía armada no le convence tanto, o ya no le convencía después de un tiempo, porque pues el sujeto colectivo, el movimiento social, se convierte en el protagonista, y en eso pues las vanguardias como los movimientos armados no dan espacio a los movimientos sociales, sino propiamente los sustituyen, ¿no? Entonces estas dos ideas que son muy polémicas dentro de la izquierda, pero al mismo tiempo son muy importantes, pues lo han llevado a asumir, digamos, una lucha contra los dogmas en su relación con los movimientos, por ejemplo con el zapatismo, de defender que frente a la idea de la autonomía y la autarquía política para avanzar en la transformación, creando, digamos, islas de cambio radical, también al mismo tiempo se tiene que combinar con una lucha nacional que finalmente pues también tiene que tener expresión social, tiene que tener una expresión económica, pero también una expresión política. Y entonces aquí, bueno, pues tiene todo un debate sobre el tema del cambio, de si es posible, hablando de la tesis de Holloway, que en realidad es la tesis de los zapatistas que asume Holloway, en un libro que se llama Se puede transformar un síntoma al poder, que ese es un libro que a muchos deja frustrados porque nunca les dice cómo, o sea, no llega, es una disquisición teórica muy interesante, pero nunca responde a la pregunta. Es más, el libro termina con la pregunta. Entonces, para todos los movimientos que pensaron que ahí estaba la respuesta de que ahora sí, contra el reformismo corrupto de los partidos políticos, aquí vamos a mostrarles que pues no encontraron esa respuesta. Y entonces conozco muchos piqueteros argentinos que tomaron ese libro al pie de la letra y luego terminaron apoyando a Kirchner en el cambio electoral, porque era la única forma de parar la ola neoliberal. Entonces eso también es algo que me parece muy interesante, cómo Armando pasa de esta debate teórico intelectual al debate político de los hechos y de los movimientos, de las acciones. Entonces, ¿qué es más o menos? ¿Eso qué es más o menos? Pero a veces es peligroso, Sí. Bueno, entonces, es que son muchos temas, entonces como ven, sí me puse a anotarlos. Entonces, pero no voy a decirlos todos. Entonces, en esta parte me parece importante que Armando, en su reconstrucción de los movimientos sociales, siempre está pensando que la historia está viva y que se reconstruye permanentemente en el presente. Cuando la colectividad, el sujeto colectivo actúa, está transformando tanto su interpretación del pasado como su propio presente. Y esta idea me parece esencial porque estamos, como se señalaba al principio, pues la disputa del cambio y de la transformación también es una disputa por la memoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que en esto Armando hace mucho hincapié, y luego en algunos de los temas que aborda, por ejemplo, recupera la idea del papel de la rebeldía, que a mí me parece esencial. El motor de la historia es la rebeldía, desde mi punto de vista. Y en eso coincido con Armando cuando él rescata, y citando a P. Thompson, sobre este papel de la rebeldía. Yo creo que, creo que Armando en sí, pues es un rebelde. Es un rebelde de las ideas, es un rebelde de la estética, es un rebelde frente a la opresión dominante y frente a un sistema económico que despoja de lo humano y de la sensibilidad a todo, y que lo vuelve una parte de los activos de una empresa, o lo vuelve dinero o lo vuelve mercancía. Y entonces, frente a ese hecho, creo que
rescatar la idea de la rebeldía como motor del cambio, me parece muy importante, porque finalmente cuando habla de la economía moral, del capitalismo, eso es lo que está de trasfondo, o sea, la aceptación o no de una ética en la que todo se reduce a la obtención de la ganancia, a la generación de dinero, y entonces toda la historia de la humanidad se reduce al capital, a generar riqueza, y entonces la ética de la humanidad en esta perspectiva neoliberal pues se reduce a que cada quien busque su beneficio personal y compita con los otros, y de alguna manera su objetivo, su destino manifiesto, como utilizando metáforas de imperialistas, pero que también tienen que ver con el imperialismo cultural, ese destino manifiesto es obtener ganancia. Entonces a todo asunto, a toda realidad le buscaré la ganancia personal. Esa reducción de toda la historia de la humanidad al significado cultural y moral del capitalismo me parece esencial, y cuando Armando recoge toda esta crítica a la economía moral y todo el análisis que hace Karl Polanyi, me parece esencial. Sin esa disquisición, sin este debate sobre lo moral, que me parece esencial, pues no, como diría Marx, hay una diferencia entre la moral crítica y la crítica moralizante, y que Armando asume, como una parte esencial de su obra, la moral crítica, es decir, el pensamiento y la demostración de la realidad y del análisis de la realidad para poder justificar una postura moral y ética. No al revés, no tener una postura moral purista, dogmática, que entonces desde ahí yo descalifico y califico la realidad. Entonces, que eso es una manera, no realista y además pues hasta caricaturesca de asumirse como en la crítica, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante, y que no voy a abordar toda la discusión sobre el tema de la economía moral, porque ya se me va a acabar el tiempo, y entonces avanzaré rápidamente a señalar. De la tarde, para que cerremos a las 2:30. También les queremos informar que, como todas las ocasiones, cada uno de los seminarios, cada una de las sesiones ya están en la página electrónica para que las puedan ver. Lo mismo los escritos que ha hecho Armando para cada una de estas sesiones están a su disposición en la misma página, y los invitamos a que lo sigan difundiendo, por favor. Sí, no sé si alguno de los dos ¿quién de los dos quiere empezar? O Sí. Oliver, conforme llegamos. ¿Sí? Por favor, Oliver. Sí. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer mucho la invitación de Armando, de David, de la editorial Ítaca, y bueno, en este caso también de la UAM Xochimilco, para ser parte de esta mesa y estar en esta plática. Hasta establecer una relación con los textos de Armando para esta sesión, que tiene que ver con las sociedades en movimiento, textos que son muy interesantes, y bueno, una obra que ustedes conocen muy vasta de Armando, en donde pues todas estas sesiones no bastan justo para hacer justicia y para terminar toda esta lectura sobre las obras que él ha escrito. En lo particular es uno de los autores que pues más he leído, y hasta cierto punto dentro del país es uno de los autores que me ha dado ciertas pautas y referentes para estudiar las cosas que estudio, que tiene que ver con luchas ambientales, que tiene que ver incluso también pues con el activismo que yo voy desarrollando, o que he desarrollado a lo largo de pues los pocos años que tengo de experiencia. En ese sentido pues es un referente pues muy importante. Yo me siento muy agradecido y honrado de estar aquí. Pero primero que nada también yo quería referirme en términos de la obra, un poco la forma de escritura y la perspectiva que en Armando Bartra está presente a lo largo de estos textos para la sesión, que pues hasta cierto punto es un mosaico, una constelación de textos que tiene distintas perspectivas, y cada uno de ellos incluso parece estar narrado obviamente en un Hola, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, del Departamento de Relaciones Sociales y del área de estudios del trabajo de este departamento, así como de Editorial Ítaca,
les damos la más cordial bienvenida a esta cuarta sesión de trabajo de un pensamiento mundano, más allá de Marx, pesquisas y digresiones. Nos acompañan aquí en la mesa Oliver Hernández, bienvenido Oliver. Muchas gracias. Y Jesús Ramírez, muy bienvenido Jesús. Y también está con nosotros Armando Bartra, bienvenido Armando. Antes de comenzar la sesión, queremos invitarlos a que la gente que ha acudido en las demás sesiones y que va a necesitar una constancia, por favor pasen a firmar. Está la mesa, está la lista para las firmas saliendo luego a la entrada en la mesa de Editorial Itaca. También les queremos avisar que, a diferencia de las otras ocasiones en que hemos tenido nuestro seminario, hoy vamos a tener que terminar máximo a las 2:30 precisamente por el espacio, así que vamos a hacer un reacomodo. Normalmente tenemos un poquito más de tiempo y eso hace que tanto ustedes puedan explayarse un poquito más como que pueda haber mayor intervención de nuestros participantes. En esta ocasión nos vamos a ir de corrido también, como han sido las otras ocasiones. Vamos a pedirles una participación, una media hora más o menos, para cada uno. Posteriormente, una retroalimentación con el público y al final escucharemos las palabras de Armando Bartra respecto de lo que hemos estado platicando. Perdón, o al revés. O sea, yo intervengo y luego discutimos. Ok, primero Armando y después la intervención, para que ya pueden ser 3 intervenciones y después el público. Y ya al final, bueno, básicamente eso va a estar por ahí de las 2. De la acción puede generar una manifestación que al objetualizarla o al pensarla de manera, como científica o a través de esta separación sujeto-objeto de una relación pues exterior a estas manifestaciones, pues uno lo que está haciendo pues es pues poner en cubos de hielo todas estas manifestaciones y no realmente comprenderlas y no ver todo este contenido crítico que hay al interior de los movimientos sociales. Hacer hablar al movimiento social es pues uno de los elementos importantes de la crítica. La crítica no los objetualiza, sino al revés, justo los movimientos ya son en sí mismo crítica y crítica a un contexto específico, concreto. Si uno desde una perspectiva también de repente puede ser crítica y revolucionaria, pero abstracta, está intentando que el movimiento sea lo que pues quiere que sea, pues hasta cierto punto lo que está haciendo también es frenar esa potencialidad que haya en su interior. Entonces ese me parece que es un elemento muy importante y en ese sentido también una epígrafe del libro en general, este libro de la utopía posible, pues viene justo de Julio Cortázar, que es un autor que a mí me gusta muchísimo, y en el capítulo 73 de Rayuela, que es con el que inicia, por decirlo así, la obra, tal como él, digamos, como la plantea o como él sugiere que sea esta leída, hay una forma de iniciar esta novela muy interesante respecto a la metáfora del fuego sordo, ¿no? Que inicia con esta idea de, sí, pero ¿quién nos salvará del fuego sordo que nos arde? Y bueno, en ese sentido hay una parte al final ya de ese capítulo donde dice, nos arde un fuego inventado, una incandescente tura, un artilugio de la raza, una ciudad que es el gran tornillo. Ardemos en nuestra obra, fabuloso honor mortal, alto desafío del fénix. Y en ese sentido la idea del fuego y toda esta potencialidad, de alguna manera, ¿no? Y es justo de Octavio Paz en un libro de 1993 que se llama La llama doble, más allá de las posturas que tiene el autor y bueno, sus posturas que conocemos, me parece que da una definición muy interesante y muy acertada de lo que es la poesía. Les voy a leer, dice, la poesía nos hace tocar lo impalpable y escuchar la marea del silencio cubriendo un paisaje devastado por el insomnio. Bajo esa idea, la poesía un poco como que permite nombrar esto que no es hasta cierto punto perceptible de manera inmediata, y a partir de este análisis, de esta forma, por decirlo así, de escritura, se puede uno acercar a aquellos elementos negados por el sistema, por el capital, que uno, pues, estas objetualidades las empieza como a desmenuzar a partir del análisis, pero a partir del análisis no solamente para hablar del objeto, sino hablar desde él también, que es algo muy interesante y muy importante, y creo que pues al final es el punto de partida al que llegó Marx en El Capital,
¿no? Al hablar de la mercancía y desde esta empezar a desmenuzar lo que hay dentro de ella, no hablar de ella como una objetividad o como un concepto, sino dar cuenta del conjunto de relaciones sociales a su interior, que tiene que ver con el trabajo, con el valor, etc. Todo eso latente al interior de este elemento, de este objeto, y todo eso, bueno, pues en este caso de manera abstracta, tal vez en la mercancía, que nos lleva a distintos ejemplos y que lo podemos traspolar en distintos elementos históricos, pero en el caso de Armando Bartra, cuando habla de los movimientos campesinos, de las luchas por la tierra, de las luchas de los jóvenes, hasta cierto punto está realizando un ejercicio epistemológico similar, semejante y con contenidos poéticos muy, muy importantes. Entonces eso me parece pues muy importante. Y bueno, respecto a esta idea del fuego, la piedra y de toda esta forma que la potencialidad, digamos la rabia, la dignidad se moviliza y hasta a tiempo muy distinto, pero bajo una perspectiva literaria muy distinta. Entonces en ese sentido me parece muy interesante. Y bueno, este ejercicio que se hizo de rastrear textos de hace tiempo y algunos pues muy recientes, hasta cierto punto es muy adecuado y da un panorama muy interesante sobre esta temática en torno al pensamiento de Bartra. Creo que, bueno, en ese sentido hay una relación muy importante entre los movimientos sociales y el tipo de escritura o el tipo de perspectiva, sea analítica, sea crítica, sea una perspectiva que está intentando explicarlos, que está intentando comprenderlos, etcétera. En el caso de Armando hay cierto tipo digamos, de manifestaciones en sus textos que lo ligan mucho con una actividad que no solamente tiene que ver con un asunto de explicar y comprender los movimientos, sino con entenderlos desde dentro de ellos mismos y dar cuenta de ellos de manera muy metafórica, muy poética, algo que pues resulta muy importante, porque no solamente tiene que ver con algo estilístico, sino que tiene que ver con un asunto epistemológico y una forma de intentar nombrar, intentar dar cuenta, intentar decir aquellas cuestiones latentes y negadas por la objetividad capitalista y el modelo de producción y de sociedad bajo el que vivimos. Este estilo narrativo es un estilo pues muy interesante, muy importante y que va evolucionando a lo largo de la obra de Armando y de su trayectoria teórica. Y en ese sentido yo quería remitirme principalmente como punto de partida y pareciera ser como especies de epígrafes a dos autores y bueno, dos frases que me parecen a mí muy sugerentes, un poco en el sentido de esta idea de la llama y la piedra que está en el texto, bueno, en el libro de la utopía es posible. Ahí hay un libro que me parece muy interesante y una definición de poesía que hasta en la actualidad creo que es como la definición que más satisfecho me tiene, por decirlo.